Me pongo a grabar Bien. entonces. Ahí está. Bueno, estamos grabando. Ahora nos ponemos formales para que le quede la grabación. Vamos a compartir la pantalla. Y de paso les muestro, porque estoy estrenando. La última vez no lo pude mostrar. A ver si se ve la pantalla. Yo soy de la idea de que si uno tiene que hipotecar el tiempo, llegar tarde, no sé, o sea, me he convertido en el antipedagogo, me parece, ¿no? Porque todos los consejos que uno podría dar van como un contra. Siempre digo que si uno tiene que llegar tarde a un compromiso, pero va a aportar algo bueno, está justificado. ¿Sí? Es como diciendo, llego tarde al examen, pero porque estuve puliendo detalles, está permitido. Por ejemplo, si llego tarde, no estoy al día con la carga del material, es porque dije, voy a hacer algo lindo, qué sé yo, algo interesante, algo estéticamente llamativo, qué sé yo, dentro del marco que me da de posibilidades que me da la plataforma. Entonces podrán ver que hay unos archivos GIF, una manito que dice clic aquí arriba, textos tienen imágenes, qué sé yo, muy a la moda ahora. A ver acá esto que me quedó. Ahí va. Lo GIF ahí, con las clases, con el material, y esta es la clase que quiero ver. Me queda, creo que una o dos previas del texto de Baudrillard, que la estoy terminando de redactar, pero esto fue lo último que nosotros vimos, la clase del 27/8. Y lo que, como pueden ver, uno entra acá y ya lo saben, ingresa a la clase propiamente dicha, ¿no? Ese que yo te mandaba Voy a los videos. compartir el texto esto es lo que vimos, y lo que voy a retomar ahora para el próximo texto. A ver qué les parece. Bueno, nosotros hemos empezado a ver el tema, obviamente, el tema del simulacro, y vimos que la simulación no equivale a la representación, ¿no? Nosotros en otro capítulo vimos que Baudrillard dice que simular no es fingir, porque el fingir tiene que ver, de alguna forma, con la posibilidad de representar una realidad, ¿sí? Entonces aquí aportamos en esta clase, el avance en esta dirección, dice que la simulación no es equiparable a la representación, ¿no? Porque, y acá viene lo interesante, la simulación no representa lo real, sino que lo suplanta. En esta clase que nosotros ya vimos y que yo creo aportar ahora algunos detalles adicionales con la clase escrita, es que la simulación crea su propio universo de signos, ¿sí? Y suplanta lo real. Pero esa suplantación no genera una dualidad absoluta entre lo real y la simulación, entre un principio de realidad y el simulacro, sino que hay como una especie de conexión o entramado que hacen que la realidad la lógica de lo real termine aportando a la configuración del simulacro. Sí, Luciana, ¿querés decir algo? Que veo que levantaste la mano. No, nada, ¿No? profe. Esa es una Me dejó. buena, miren. Como a veces alguien escribe en el chat y quiere comentar algo, o escuchando los videos, alguien me acuerdo que decía, profe, yo no lo escuchaba, entonces yo seguí en la clase. Si alguien, además de pedir la palabra, levanta la mano, eso lo veo, indefectiblemente lo veo. Así que ahí les doy la palabra. Y yo armé esto, a ver qué les parece. Puse, ¿no? Que lo primero que debemos recalcar es que para Baudrillard la simulación no es equiparable a la representación. Voy a ampliar para que se alcance a leer. ¿Ahí lo pueden ver bien todos o no? ¿Al texto? ¿Se ve claramente o lo amplío más? No, se ve bien, profe. Se ve bien, perfecto. Yo puse que en Baudrillard la es presente bastante duro sección... con Bauman. ¿Cómo? Baudrillard es bastante duro con Bauman. Viste que Es le tira bastante unos algo común palitos. porque... Dale, Franco, perdón, sí. No, viste que le tira unos palitos. Como que no es un postmoderno de verdad. Como que él es un moderno de antes intentando ver un futuro. Sí. Como que este es más tajante, por eso también es más difícil, me da la sensación.
Sí, mira, entre las críticas que han caído sobre Baudrillard es que lo que intentó hacer Baudrillard es radicalizar todo este tipo de posturas críticas a la modernidad, eh, pero llevarlas al máximo extremo. Pero después vamos a ver, por eso es interesante el mundo el mundillo así académico, intelectual, porque uno siempre puede ver que hay algo más radicalizado todavía, ¿no? Entonces, mira, a mí me gusta, estamos en un cruce ahí entre la materia filosofía y sociología, porque en filosofía decidí al final, como estamos viendo en Michel Foucault, hacer un aporte ahí con dos textos de un filósofo coreano-alemán llamado Byung-Chul Han, que también Byung-Chul Han también critica a Baudrillard, porque dice que Baudrillard todavía, a pesar de su crítica aparentemente radicalizada, todavía sigue operando bajo los signos de una dualidad. O sea, que es lo mismo que critica Baudrillard, pero para Han, Baudrillard no está viendo que él está presuponiendo algún tipo de dualidad cuando él dice que a lo más real que a lo más verdadero que lo verdadero, o lo más real que lo real, hay que oponerle una radicalización de la negatividad. Y Han hace una crítica a eso, que dice que ya ni siquiera vivimos en un mundo de radicalización de la negatividad. Lo voy a compartir acá porque es otro texto, me parece que viene al caso. Y sí, y con Bauman es casi un niño de pecho en comparación a Claro, Baudrillard, es como, exacto. todavía es bastante esperanzador. Igual, ¿Lo leíste acá en este texto o por dónde mal estaba y la referencia a pronto, Bauman? mal y pronto le entendí más a Bauman la idea de lo hiperreal, del posmodernismo y de esto del simulacro, casi te diría. Digamos, me sirvió mucho de base para entenderle a este autor, ¿Lo Baudrillard. leíste de acá este texto? Porque no lo encontré o de otra parte donde lo critica a Bauman. Estaba, creo que más al principio. Viste, vos Lo voy a dijiste creo fichar. de las 5 a la... Pero al principio hacía como Sí. una alegoría de Borges, no sé. Y ahí yo me pareció que lo mostraba Ah, bien. sí. Estaba un poquito antes, inclusive. Lo voy De a las fichar 5 ahí. a la 15 o las 5 a Eh, la 20, no sé qué dijiste, y más o menos agarré el principio hasta ahí. Lo encontré creo que al principio. Me pareció lo voy a interesante. fichar, no recuerdo, pero sí. Después te mando si querés. Dale. Eh, bueno, ahí, claro que Baudrillard presenta un desafío, porque ya lo hemos charlado en otros momentos. Uno sigue operando, funcionando con una lógica bastante dualista, digamos, ¿no? Entre lo verdadero y lo falso, lo real, lo ficticio. Y Baudrillard viene a mostrar que los signos de la actualidad, la realidad actual, pasa por otro lado, ¿no? Por un simulacro que rompe la dualidad. Entonces, en ese sentido, eh, la simulación, dice Baudrillard, no es equiparable a la representación. Y acá yo estoy pensando en que la representación mantiene todavía una dualidad, o sea, la dualidad entre lo real y aquello que lo representa, ¿no? La simulación no representa nada, la simulación viene a ocupar el lugar de lo real. Pero acá viene también un detalle que es donde yo focalicé la atención ahora en el texto, que tampoco debemos pensar que lo real no tiene ningún tipo de conexión con el simulacro. Y acá viene un poco la clase de hoy. Dice, en la presente sección, Baudrillard sostiene que la simulación es mucho más grave que la transgresión, dado que esta, como una forma de violencia, es decir, transgresión, no cuestiona un principio de realidad. Cuando uno transgrede lo real, sigue conociendo y dándole entidad a esa realidad que transgrede. En todo caso, solamente llega a intentar conmover su reparto, el reparto de lo real, su orden, su legalidad. Esto está casi textualmente en el principio de esta sección 6 de Cultura y Simulacro. A diferencia de ello, la simulación pone en cuestión el principio mismo de realidad, y con ello el orden y la ley que se basa en el mismo. En este sentido, Baudrillard afirma que la simulación cito, es infinitamente más poderosa, ya que permite siempre suponer, más allá de su objeto, que el orden y la ley mismo podrían muy bien no ser otra cosa que simulación. Cuando ustedes lean este fragmento del texto que está en la página 43 del PDF, eh, cuesta entenderlo. Van a ver que les va a costar entenderlo cuando uno se queda ahí como diciendo, ¿cómo que cuestiona lo real y dice que lo real puede terminar siendo una simulación?
Entonces yo quise tratar de aportar un poco de claridad o una interpretación al respecto. ¿Qué tal, Matías? ¿Dijiste algo? Al respecto, Baudrillard comienza dando un ejemplo de simulacro, esto ya lo charlamos, el del robo de un banco, ¿sí? Esa clase ya la dimos, ya conversamos bastante sobre eso. Lo que intenta mostrar al respecto es que todo el sistema de realidad, es decir, fundado en el principio de realidad, en este caso el autor se refiere al poder real, al orden establecido de la ley, intentará de alguna forma ahogar el simulacro, subsumirlo bajo sus propias reglas, las que responden, es decir, al principio de realidad, llevarlo a ese plano, juzgarlo bajo su propia lógica. Es por ello que en la clase, que ya vimos, afirmé que la distinción entre simulacro y realidad no debe llevarnos a inferir que entre ellos no se da ningún tipo de relación. Lo que charlamos acá, no voy a desarrollarlo de nuevo, es que cuando uno simula un asalto, el efecto de realidad y las consecuencias de esa simulación van a ser tomadas en el sentido de un contexto de realidad, es decir, la lógica de lo real va a intentar rodear el simulacro y lo va a tratar como un efecto, como un fenómeno real. De hecho, las personas que asaltaron el banco ese con armas de juguete terminaron en la cárcel, o sea, porque el robo existió, ¿sí? Al margen de que, incluso por más que hubiesen devuelto el dinero, que hubiese aparecido, fueron a un juicio, es decir, la lógica de lo real no permite, no permite que el simulacro, o pretende no permitir que el simulacro ocupe su lugar. Entonces debe tratarlo como un fenómeno de realidad, debe envolverlo, debe rodearlo. Pero acá viene lo curioso, ¿no? Dicho en otras palabras, allí en donde se cree que lo real envuelve al simulacro, perdón, acá estoy. Aquí Baudrillard observa que ese proceso de rodeo del simulacro por parte de lo real genera un efecto de imposibilidad de aislamiento, o llamémoslo de determinación, de limitación, identificación clara y precisa. Esa imposibilidad de delimitar precisamente el simulacro, lo cual trae aparejado un fenómeno paralelo, simultáneo, que es la imposibilidad de aislar el propio proceso de lo real. Ahora lo explico. Para Baudrillard, este último fenómeno forma parte de los alcances de la simulación. Cuando lo real asume al simulacro como un fenómeno real, es decir, lo rodea, lo atraviesa y lo trata dentro de sus lindes, dentro de su campo, del campo de lo real, lo que se genera es casi la imposibilidad de delimitar qué formaba parte del simulacro y formaba parte de esta lógica de lo real. Por eso, cuando uno veía el robo del siglo, ¿no? Acá del banco, ¿cuál era el banco? No me acuerdo qué banco era. No importa, Banco Río, no me acuerdo qué banco. Banco Río. Por eso uno no terminaba de comprender cuán real era, y de hecho se generó un montón de discusiones en torno a eso, porque hasta parecía un juego, ¿sí? Y de hecho cuando se le hizo la entrevista al cerebro de la banda, nunca terminaba de ceder a esa lógica de lo real, en la cual incluso se llegaba a discutir si él tenía de alguna forma que disculparse en el marco de la ley, porque uno puede decir que moralmente sí, dijo, yo sé que como que fue un mal trago que generó angustia, y eso por ahí era como lo que más le pesaba. Era muy loco, o sea, no le pesaba en sí el robo mismo, porque no quería ceder a la lógica de lo real. Entonces, cuando lo real rodea y atraviesa el simulacro, termina, en ese acto de atravesarlo, termina impidiendo que se lo determine como tal, como algo separado de lo real, porque de hecho pretende subsumirlo bajo sus propios límites, ¿no? Para poder juzgarlo desde ese campo, ¿no? Desde esas reglas de juego. Entonces, yo creo acá, por eso me expreso de la siguiente forma, que dicho en otras palabras, allí en donde se cree que lo real envuelve al simulacro, allí mismo lo real queda envuelto en la simulación. Este rodeo de lo real por parte del simulacro no se da, a mi entender, como un movimiento que proviene desde fuera de lo real, es decir, como si por un lado tuviera el simulacro y por otro lado tuviera lo real, y el simulacro lo envuelve como desde una exterioridad, ¿no? No, sino de esta forma. Contrariamente, considero, se da de la siguiente forma. Lo real queda envuelto, rodeado en el simulacro, en el mismo movimiento o intento de rodearlo. Así cuando la realidad, el efecto de realidad, la lógica de lo real
intenta subsumir al simulacro bajo sus propios límites, allí mismo, en ese mismo acto, en ese mismo movimiento, la realidad termina permitiendo que el simulacro la envuelva dentro de sus propios límites. ¿Por qué? Porque el límite del simulacro no está como una exterioridad, sino que está en ese mismo movimiento de apropiación de sí. ¿Sí? O sea, lo real intenta apropiarse del simulacro y en ese acto de apropiación opera la lógica de la simulación. En ese acto que va de la realidad al simulacro, opera la propia lógica de la simulación que termina envolviendo la realidad. Lo explico de varias formas para que se entienda. Por eso pongo, este rodeo de lo real por parte del simulacro no se da a mi entender como un movimiento que proviene desde fuera de lo real, es decir, como si proviniera externamente desde algo propio del simulacro. Contrariamente, considero, se da de la siguiente forma. Lo real queda envuelto, rodeado en el simulacro, en el mismo movimiento o intento de rodearlo. Esto nos llevaría a pensar que la lógica del simulacro está en dejarse rodear. Coloco por eso, ¿quieren un ejemplo? Por eso se hizo tan famoso el cerebro de esta organización que hizo el robo del siglo, bueno, pasó así, digamos, con ese nombre, y él le encantan las cámaras y le encantaban las entrevistas, digo, de un montón de entrevistas, y se las recomiendo, búsquenla, porque es muy, no sé, es llamativo, es muy interesante escucharlo al tipo, porque pone todo el tiempo en jaque la realidad. Él permite que la lógica de lo real intente atravesarlo, porque ahí mismo está el juego del simulacro. Lo real queda envuelto, rodeado en el simulacro, en el mismo movimiento o intento de rodearlo. Esto nos llevaría a pensar que la lógica del simulacro está en dejarse rodear. Coloco esta expresión, dejarse, entre comillas, dado que tampoco debemos pensarlo como una entidad que actúa voluntariamente. Baudrillard considera que así es lo que acontece en esta relación entre lo real y la simulación. No es algo que pueda aceptarse, provocarse o negarse. Simplemente así ocurre. Esta es la lógica interna de su articulación. En este sentido, creo que podría afirmarse lo siguiente. Es precisamente el movimiento de lo real hacia el simulacro, su intento de rodearlo, la lógica propia de la simulación. No hay otra lógica propia de la simulación, no una que pueda ser pensada como algo que proviene desde algo externo a lo real. Por eso, cuando uno lee a Baudrillard, no hay que cometer el error de volver a generar una duplicidad, una dupla, lo real y el simulacro. No porque no porque sean lo mismo, nada que ver, sino porque la suplantación de lo real por los signos de lo real, ¿sí?, representa al simulacro. Quizás no debería utilizar el término representación. Es lo que es el simulacro, una suplantación de lo real por los signos de lo real. Entonces, lo real, como lo entendemos en sentido clásico, no es algo desvinculado del simulacro. Incluso la lógica de apropiación del simulacro es la lógica del simulacro, no la lógica de lo real, ¿sí? O sea, es como una trampa, es donde alguien se deja atrapar y diciendo, usted cree que me está atrapando a mí y está cayendo en ese intento de rodearme en la propia lógica de la simulación. Ahora sí, tras esta aclaración, creo que podría entenderse la siguiente afirmación interpretativa. Lo real se envuelve a sí mismo de simulación al intentar rodear el simulacro, al punto tal de no poder aislarse, identificarse o separarse lo real del simulacro. Es decir, la imposibilidad de determinar lo real por un lado y el simulacro por otro. Por eso, Baudrillard, cuando leen el texto, van a ver que dice que en última instancia lo real queda atrapado en la simulación. Es más, que uno podría llegar a pensar que aquello que cree ver como real no es otra cosa más que simulacro, ¿sí? Pero en este sentido. Ahí estaba el Es ejemplo. un poder, referencialidad. Ahí estaba el Sí, ejemplo Franco. que dije en la clase pasada, Marce, en el asalto, la viejita que se cae o se desmaya o le pasa algo por pensar que eso era real. Ese ejemplo estaba bueno para verlo, el de la Claro, viejita. ahí tenemos, perfecto, ahí tenemos una forma de mostrar que los efectos de realidad del simulacro no son una ficción, no son una eso, el sistema del orden y la ley, propia de lo real en sentido clásico, subsume al simulacro bajo su propia realidad. ¿Y sabes de dónde se agarra? De los efectos de la simulación.
Por eso, cuando comenzamos a leer este texto, si se corta, volvemos. Claro, lo llevo a Vuelve el entender que como quiera, ¿no? realidad. Obviamente. Pongan la asistencia, por favor, eso sí, en el chat. Pongan la asistencia. Por eso, Franco, y para el resto, cuando comenzamos a leer el texto de militar, la lógica militar opera por detrás de la lógica dualista, pero siempre ateniéndose a un principio de realidad, que dice, no importa si está simulando o no la locura, si simula la locura o está loco, da lo mismo, porque la expresión que muestra los efectos de realidad, ¿no? de su accionar, la del loco, de la que simula ser loco, no se distinguen entre sí. Entonces, le vamos a aplicar una lógica de realidad, ¿no? Por ejemplo, la corrección militar, básicamente, ¿no? En ese sentido, es el puntapié por el cual lo real intenta subsumir. Pero acá viene lo llamativo que dice Baudrillard. Eso no es más que un acto desesperado por mantener un principio de realidad, y no termina siendo más que la prueba que muestra que lo real ha caído y que lo que nos queda es una especie de fachada. Y acá se nota más claramente. Para Baudrillard, estoy leyendo acá ya bajo este subtítulo, poder, referencialidad, simulacro, hiperrealidad. Para Baudrillard, la desarticulación que genera la simulación es evidente incluso en lo referente al poder. Sobre este tema sostiene, cito, que el poder mismo acaba por desmantelarse en este espacio y deviene una simulación de poder. Desmantelamiento que ocurre debido a que el poder opera sobre lo real, sobre la dualidad y la referencialidad, es decir, la referencia a lo real como piedra de toque, como soporte de su funcionamiento. Operar sobre el principio de referencialidad significa de que haya un referente, un objeto real ahí, ¿no? Del cual yo puedo determinar si es verdadero o falso, ¿no? Si es real o ficticio. Por ello, a partir de este declive, para Baudrillard, en la sociedad acontece un fenómeno de demanda colectiva no de poder, sino de signos de poder. Esto, como el simulacro, que suplanta lo real por los signos de lo real, no muestra otra cosa más que su hundimiento, el hundimiento del poder real, y a la vez el triunfo de su disuasión, de su fascinación, trasladada a los signos del poder, a punto tal que el poder no está ahí más que para ocultar que ya no existe poder. Y yo pensaba, para tratar de clarificar esta cita, una tesis, ¿no? Puse que mientras escribí estas líneas, que la terminé de escribir hace media hora, una hora quizás, después voy a hacer un comentario al respecto de la gente que procrastina, para que no se sienta tan mal. Mientras escribo estas líneas, pienso, por ejemplo, en los desfiles militares, en el desplazamiento de tropas hacia zonas de frontera, pero el desplazamiento nada más, no ningún tipo de confrontación. La mayoría de las veces no ocurre la confrontación. En la construcción de muros, eso sí es real, la construcción de muros, pero es muy curioso, que generalmente son franqueables, sin que eso importe, dado que su finalidad es disuasoria, es decir, que implica, el objetivo está en disuadir. Funciona más en el campo de la fascinación que genera en la sociedad. Por ejemplo, miren, en Estados Unidos no importaba tanto los números que generaba el número, ¿no? De cuánto impedía, de hecho, a los latinos mexicanos principalmente pasar la frontera entre México hacia Estados Unidos, ¿no? Lo que importaba era el efecto de realidad que tenía. Por eso Trump ganó las elecciones, una buena parte conservadora de Estados Unidos, totalmente ¿cómo llamarlo? Anti-latinoamericana, digamos, una cosa así, y generaba el efecto de la construcción del muro, solo el efecto de esa afirmación, ¿no? Generaba una adhesión. Después, no sé si lo saben, la frontera entre México y Estados Unidos es inmensa. El muro ocupa una parte nada más de la frontera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque creo yo, o se podría leer desde Baudrillard, lo importante ya estaba realizado. No importa que uno hiciera un par de kilómetros más allá y no hay más muro y puede pasar tranquilamente, ¿no? Lo que importaba era el efecto de realidad que generaba, esa disuasión, ¿no? Y es más, obviamente que funcionó mucho tiempo sin estar construido el muro, y en algún momento por las presiones y todo tuvo que hacer una fachada, porque básicamente es una fachada para mostrar que se había hecho un muro, ¿no?
Me estoy poniendo en lugar de Baudrillard, se puede discutir esto, ¿no? Pero bueno. Por eso pongo que mientras escribo estas líneas pienso en los fines militares o en la construcción del muro, que generalmente son franqueables sin que eso importe, dado que su finalidad es disuasoria. Funciona más en el campo de la fascinación que genera en la sociedad. Por ello, como afirma el autor, esta nueva realidad del poder depende, cito, como cualquier otra mercancía, de la producción y el consumo masivo, los más media, las elecciones, las encuestas. Y en esta línea depende de la escenificación del poder para ocultar que éste no existe ya. A esta desesperación por es breve, ya termina acá. A esta desesperación por mantener un principio de realidad, es decir, un poder real, se le opone lo que Baudrillard denomina hiperrealidad. Esta, junto a la simulación, disuaden de todo principio y de todo fin, y vuelven contra el poder mismo la disuasión que él ha utilizado tan hábilmente durante largo tiempo. Cuando lean esto, quizás no se entiende demasiado. Y yo hago una aclaración por ahí si aporta algo. No lo sé, vamos a ver. Yo puse, vean aquí la articulación que realiza el autor entre el poder y el capital. Ahí no voy a desarrollar eso porque está bastante claro en el texto. Y cómo ha sido este mismo, el capital, quien ve envuelto en su propia trampa. Yo lo llamaría intento de rescate de lo real, luego de haber sido él mismo, es decir, el capital, quien fomentó su disolución. Por ejemplo, al exterminar todo valor de uso del capital, toda equivalencia real de la producción y la riqueza. Un buen ejemplo de ello, como lo mencioné en la clase, que ya está grabada, ha sido el traspaso, tengo que modificar ahí, ha sido el traspaso del capital físico al virtual, el paso del dinero físico, el papel metálico, al virtual. Luego de ello, este proceso, que podríamos llamar de virtualización del capital, se volvió contra el sistema mismo. Por ejemplo, y acá sí, yo creo que está lo interesante de Baudrillard, porque él no lo vio a esto, pero creo que lo anticipó. Por ejemplo, con la lucha de los bancos por frenar el sistema de moneda virtual. ¿Vieron? El más conocido es la moneda virtual es el Bitcoin, pero hay muchos más, ¿no? Obviamente, estos ejemplos son ajenos a Baudrillard, quien no llegó a ver esta revolución de la moneda virtual, tal como la presenciamos nosotros hoy en día, pero sin embargo, ello no significa que no haya podido anticiparla. Cuando lean esa parte del texto, lo voy a marcar ahora de qué página va. Bueno, yo creo que esta es una interpretación posible, ¿no? Porque el texto es complejo, esa es la realidad. Bueno, no sé si complejo o confuso, ¿no? Que son dos cosas diferentes. No sé si la expresión es complejo o confuso, pero de las dos formas, ¿saben qué función tiene para mí? ¿Por qué está bueno el texto? Porque implica que nos tengamos que pelar un poco la cabeza, pensando y tratando de entenderlo. Entonces, ya con eso mismo, ya es una ganancia y ya tiene ya cumplió su finalidad. Leer un texto y decir, no lo entiendo, yo creo que está por sobre la posibilidad de decir, lo leí y se entendió de punta a punta, y me parece, y por más que haya sido así realmente, o peor aún, si uno cree haberlo entendido, como si fuera una estupidez, una cosa muy simple, y no entendió nada, peor. Pero incluso en el caso que alguien lee un texto y lo entiende a la perfección, y alguien dice, sí, esa es lo que yo quería decir, o lo que creo que dice Baudrillard, y ahí no hay nada. Perdón que se los diga, pero ahí no hay nada. O sea, ustedes si van a ser docentes y van a explicar un reglamento, y solamente se van a remitir, a releer y a leer públicamente las reglas de juego, y la verdad es que si un alumno les dice, a una alumno les dice, che, pero para esto no estoy en tu clase, o sea, me leo el reglamento y se acabó, o sea, mostrame las contradicciones, mostrame lo que permite cuestionarlo, las zonas grises, eso es lo interesante del reglamento, ¿no? Cuando se discute el VAR, lo importante no son las reglas del VAR, cuando uno va a dar la clase sobre la nueva reglamentación en el fútbol, qué sé yo, en otros deportes. Lo importante es discutir hasta qué punto también, bueno, hubo muchas controversias con respecto al VAR, ¿no? Hasta qué punto la cámara lenta no tergiversa la acción, ¿no? Y por qué la